Seguimos con más Miramar News y nos acompaña en este bloque Leonardo Grosso, quien es diputado nacional por el movimiento Evita. Gracias, Leo, por estar acompañándonos un ratito, porque bueno, queríamos saber este trabajo que están haciendo acá en la costa, ¿no? Visitando, recorriendo distintos lugares, distritos, Sí, juntándose con... gracias por invitarnos, pero sí, estamos recorriendo, como vos bien decías recién, la costa, estamos planteando en realidad un eje en un año que es electoral y una tarea para nosotros que es importante, que es construir unidad. Salimos a encontrarnos con todos los sectores de la oposición, planteando que la unidad es una construcción que hay que hacer entre todos y todas, recorriendo y escuchando también a los vecinos, a las vecinas, comerciantes, trabajadores, desocupados, hoteleros, los problemas que estamos teniendo por todos lados. La situación económica es grave. La costa, toda la zona de la costa no está exenta, digamos, no es una isla, y vive también un poco esa crisis que está viviendo la Argentina. Temas también que preocupan y mucho, que están saliendo ahora a la luz, ¿no? Ahora que estamos todos descansando, o la mayoría está descansando, digamos, está de vacaciones, turismo, que salen como tema de discusión, que los van a tener, digamos, a todos los legisladores como protagonistas. Por ejemplo, la baja de la imputabilidad, por ejemplo, el tema de la protección al menor, temas que lo está siguiendo, tengo entendido yo, bastante de cerca, porque hay una propuesta alternativa. Sí, sin duda, digamos, nosotros evaluamos o queremos o estamos dispuestos a debatir seriamente de seguridad. Y cuando se habla de la baja en la edad de imputabilidad de los menores, se plantea que es una estrategia para resolver parte de los problemas de inseguridad que vive nuestro pueblo. Y cuando uno le pregunta al gobierno por qué pretende hacer esto, no hay ninguna respuesta contundente. Y cuando uno va a los números para ver cuál es la participación de menores en delitos graves, en delitos que atentan a la vida o a la... Son ínfimas las participaciones menores. La única estadística seria que tiene el gobierno es del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede proyectar porque en la ciudad suceden muchos hechos. De 176 hechos, uno solo hubo participación de un menor en un homicidio. Entonces, si nosotros vamos a modificar una ley con respecto a nuestros menores, nosotros lo que entendemos es que hay que tratar de llegar antes y proponer un abrazo del Estado para evitar esa situación. La mitad de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres. Mitad. La mitad, y no lo digo yo, que soy un opositor, no lo dice otro partido político opositor, lo dice la UCA, lo dice el barómetro social de la UCA. 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en nuestro país comen en un comedor popular, en un comedor de la iglesia o en un comedor de la escuela. Y necesita ese alimento para complementar el alimento que no recibe en su casa. ¿A vos te parece que los problemas de los menores, teniendo en cuenta que la única estadística que tenemos es la participación de 1 en 176 casos, que daría algo así como menos del 2%, es un sistema penal? ¿O es la posibilidad de darle oportunidades para resolver el tema, aunque sea de la nutrición infantil? Estas son las cosas que nosotros queremos discutir en el Parlamento, estas son las cosas que nosotros decimos son prioridades. Una sociedad que no abraza a sus jóvenes, a sus niños, a sus niñas, una sociedad que lo único que le propone a sus niños y a sus niñas es la cárcel en una situación como la que estamos viviendo, es una sociedad que no tiene destino. Sí, aparte de meter a un pibe preso, digamos, lo único que hace es potenciar, digamos, esa digamos, frustración, ¿no?, que ha tenido, porque uno llega ahí por una frustración. Y sí, es una forma de potenciarla justamente. En la provincia de Buenos Aires está sancionado hace, creo que 4 años, el sistema de responsabilidad penal juvenil, cosa con la que estamos de acuerdo. Una cosa es sancionar el sistema de responsabilidad penal juvenil, otra cosa es bajar la edad de imputabilidad de los menores. Ahora, el sistema de responsabilidad penal juvenil, que es importante, que hace que nuestra Constitución y nuestras leyes se adapten a los pactos internacionales de derechos del niño, que son hoy de orden constitucional en la Argentina, no está financiado, no funciona. El gobierno de la provincia no pone un centavo para los profesionales que tienen que acompañar a esos niños y niñas cuando son parte o cuando tienen que transitar un proceso penal juvenil. No existen las instituciones. Los niños y niñas tienen que terminar en esos institutos que, como bien vos decías, no resuelven, sino que agravan el problema.
Tu visita acá en Pinamar y la costa, decía, estabas recorriendo distintas instituciones, ONG, viendo el trabajo social que se está haciendo. Sí, ayer estuvimos en Reciclando Conciencias aquí en Pinamar. La verdad es que un trabajo muy importante. Estuvimos también en un merendero, Arroz con Leche, reunidos con mujeres de otros merenderos de Ostende. Vamos a la costa ahora a reunirnos también con comerciantes y pequeños y medianos empresarios. Estuvimos reunidos con jóvenes en Mar del Plata, con productores frutihortícolas. Estuvimos recorriendo también distintas empresas y bueno, emprendimientos turísticos, hoteleros. La realidad es que nosotros lo que vemos es que por un lado hay un impacto muy fuerte. ¿Por qué destaco esto? Hay un impacto muy fuerte de la crisis, pero por el otro lado hay un esfuerzo muy grande de la gente, de nuestro pueblo, de las comunidades, de cada comunidad para salir adelante, ¿no? Y eso también lo queremos destacar porque ante la adversidad siempre hay una sociedad que le pone el pecho, que construye una red de solidaridad, de trabajo y de esfuerzo que hace que las cosas más o menos caminen. La otra vez se escuchaba de que en el merendero Los Piletones, ¿no? Donde está Margarita Barrientos, periódicamente hacen esas colectas, esas cenas, digamos, para juntar fondos, para ampliar el merendero. Y uno escucha, ¿no?, de que cómo ampliar merenderos. Si la idea es justamente que no haya más merenderos, ¿no?, y que la problemática pase por otro lado, ¿no? Estamos muy lejos, digamos, de eso. Es increíble que en un país como la Argentina, que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo, tenga que tener comedores y merenderos para que nuestros niños y niñas puedan completar su alimentación. Nosotros en los últimos años, yo soy de San Martín, yo soy del conurbano, nosotros estuvimos muchos años trabajando para que los viejos comedores de la crisis del 2001 se transformen en espacios culturales, educativos, de trabajo, de cuidado de la infancia, tratando de darle una vuelta para que los niños, niñas, las vecinas, los vecinos se acerquen por otras cosas, ¿no? Sí. En un año abrimos 14 merenderos, el año pasado. Y a los merenderos no solo cada vez vienen más chicos, sino que lo que nos empezó a pasar después de la mega devaluación fue que los chicos vienen con las mamás y las mamás se quedan a ver si pueden tomar un vaso de leche, comer una galletita, sí, comer algo. La realidad es que es terrible que la Argentina esté viviendo eso. Nosotros estamos promoviendo, y también algunas reuniones que hemos tenido acá en Ostende, también en Mar del Plata, vamos a tener en la costa, tienen que ver con eso, que vamos a construir o vamos a promover o alentar una campaña por la nutrición infantil con una idea central, que es que si en la Argentina nos ponemos de acuerdo todos, empresarios, trabajadores, políticos, sociedad, todo el mundo come bien, ¿no? Garantizar la nutrición infantil, porque cada día que un niño o una niña está malnutrido es un día que se pierde de su futuro, digamos, ¿no? Es un día que no se recupera. Leo, ¿cuántos años tenés vos? 35. 35 años. ¿Sos diputado nacional? ¿Desde hace cuánto? Desde el 2011. Este es mi segundo mandato. ¿Tu segundo mandato? Fui diputado nacional, yo era parte del Frente para la Victoria, fui diputado nacional oficialista, éramos parte de la coalición o de ese frente, y ahora soy diputado nacional opositor. Tuve las dos experiencias. Ahora, tan joven, digo, no llegaste a la legislatura. ¿Cómo se dio eso? Y eso se dio sin pensarlo, sin planificarlo. Porque vos me contabas ayer que hubo otro caso de un legislador tan joven que se produjo hace muchos años, que fue John William Cook. Exacto, él tenía 25 años, que es la edad mínima sí, para ser diputado. Yo entré con 26 años, en 27 años, perdón. Y la realidad es que, mirá, yo cuando empecé a trabajar socialmente no sabía ni qué era la militancia. Tenía ahí alguna historia de la familia que alguna vez había militado, alguna idea de quiénes eran los buenos y los malos, sí, para decirlo así cuando uno es chico. Pero la realidad es que yo trabajaba socialmente. Yo quería trabajar en un barrio, ayudar, dar clases de apoyo. Armamos un centro educativo con un grupo de jóvenes allá por el 2000, plena crisis. Tuvimos que armar el merendero, tuvimos que armar el comedor, porque la gente realmente la estaba pasando muy, muy mal. Y en ese camino yo me fui dando cuenta que necesitaba hacer algo más, que no alcanzaba con hacer un comedor. Yo quería ver cómo podía cambiar la situación para que la gente coma en su casa.
que no alcanzaba con hacer clases de apoyo. Yo quería ver cómo hacíamos algo con otros y otras para que haya educación pública, gratuita y de calidad. Entonces ese camino o esa reflexión, que no fue así sencilla como yo te estoy contando ahora, sino que tiene que ver con el tiempo, con el proceso de acción y reflexión permanente, me llevó a pensar que la política era la herramienta para resolver eso, porque la política puede ser un camino para que otros y otras, para los que vienen haciendo estas trayectorias, lleguen a los lugares de decisión del Estado y puedan transformar esas experiencias en políticas públicas. Y un poco lo hicimos y un poco aportamos y algunas veces eso pudo pasar y nos dio mucha satisfacción, y hoy estamos muy preocupados porque vemos que se está sufriendo mucho de vuelta. Seguro. Vemos que el camino que está tomando el gobierno es el mismo camino que ya se tomó en los 90, que terminó en el 2001, que se tomó en otros periodos de la historia, que terminó con grandes crisis. Y sabemos que la Argentina puede tener otra oportunidad, que este país es inmensamente rico, no solo en riquezas naturales, sino también en riquezas humanas, digamos, ¿no? En el capital humano que tiene nuestro pueblo. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible construir a la Argentina. Es cuestión de trabajar, de ponernos de acuerdo, de resolver las diferencias y de ver cómo reconstruimos este país. Leo, gracias por estar acompañándonos un ratito esta noche acá en Piramar News. Gracias, muchas gracias a vos. Seguimos con más Piramar News después de esta pausa.